Vamos a hablar de la faceta hispanista de Alberdi y después del Alberdi anglófilo. Muchos de nosotros generalmente ubicamos a Alberdi en la línea liberal, masónica y anglófila de nuestra historia. Lo ubicamos dentro de ese grupo de personas que consideraban que lo hispanoamericano era lo bárbaro y que la civilización estaba representada por Francia, pero sobre todo por Inglaterra, que despreciaban en definitiva lo autóctono, a los indios, a los gauchos, a los mestizos, a los españoles, a las costumbres y la religión española. Todo eso era para ellos parte de la barbarie que había que dejar atrás, que ya quedó parte de la época colonial y que había que dar paso a una etapa de progreso de civilización. Pero por lo menos en el caso de Alberdi no siempre fue así. Alberdi tiene una etapa de hispanista en su juventud y después una etapa ya definitivamente anglófila. Hay un texto que, si no me equivoco, es de 1845 o 46 que se titula 20 días en Génova, de un viaje que él hace por Italia y por España. Y en ese texto Alberdi reivindica la obra de España, reivindica la obra de España en América y dice que tenemos que dejar atrás los rencores en contra de España. Que él dice rencores que fueron propios de la etapa independentista, que en ese momento pudieron haber sido útiles, pero que ya tenemos que dejarlos atrás y reivindicar la obra de España. Y en este texto Alberdi dice, bueno, en la etapa separatista o independentista, la hispanidad o los españoles quedaron divididos en dos mitades, la hispanidad americana y la hispanidad peninsular, pero siguen siendo el mismo pueblo. Y concluye en ese texto que la única forma que tenemos los hispanoamericanos para entendernos a nosotros mismos, para entender nuestra sociedad, es entendiendo, estudiando a España. Entonces vamos a leer este texto de su juventud, de la etapa hispanista de Alberdi, y después vamos a ver algunos pasajes que aparecen en las bases, su obra más conocida, ya ultra anglófilo, anti-hispanista, y en el que propone incluso cambiar la composición étnica de Hispanoamérica. Y ya lo plantea directamente así, la cuestión étnica o racial de la que se compone Hispanoamérica, lo nativo, lo gaucho, lo mestizo, lo hispano, imposibilita o impide el progreso, y por eso había que cambiarlo según Alberdi. A ese nivel, dice Alberdi, la España misma, a pesar de todo, es tal vez el país de Europa que más interesa estudiar al viajero de nuestra América meridional. Allí están las raíces de nuestra lengua, de nuestra administración, el secreto de nuestra índole y carácter. Allí se han escrito las leyes que nos rigen y se ha hecho la lengua que hablamos. Y después dice que para entender nuestra sociedad es necesario ir a estudiar la madre patria. Y dice más abajo, allí está y estará por largo tiempo nuestra gran capital. No nos gobiernan ya sus reyes, tampoco el ejemplo de su actual vida política si se quiere, pero el yugo de su acción anterior, la influencia de su poder pasado, nos es tanto más difícil de sacudir cuanto se hallan radicados hasta en la forma de nuestros cráneos y la sangre de nuestras venas. Somos la España, en una palabra. ¿Cómo emanciparnos de España? Y ahora pasa a comentar la etapa de la independencia. Dice, la calma de la reflexión nos dará a conocer que la independencia de América no es más que la desmembración del poder político de la España, la división de esta nación en dos familias independientes y soberanas. Es decir, para Alberdi, las independencias fueron la división de una misma nación en dos mitades políticas, que es un planteo que después va a retomar más adelante en la historia Manuel Ugarte, que dice, las independencias fueron como una guerra civil que dividió a una misma nación en distintos países separados políticamente, pero que siguen siendo una misma nación. Bueno, acá ya lo dice Alberdi, y sigue. Por lo demás, el tipo de civilización, el molde de su carácter, la forma de sus ciudades, la conducta y régimen de vida, todo es idéntico y común. Bueno, esto era así sobre todo en la época en la que escribe Alberdi. Ya ahora, pasados 200 años, podemos notar quizás ciertas particularidades y diferencias en el modo de ser o en el comportamiento y las costumbres de un mexicano, de un argentino o de un español. Y recuerda, Alberdi, nuestra índole y nuestras propiedades que conservamos hasta hoy, el secreto de nuestra existencia actual reside en el estudio de nuestro pasado colonial. Y acá Alberdi nos da como un consejo de cómo estudiar nuestra propia historia. Y dice, pronto se comprenderá que para conocer a fondo nuestra existencia colonial es necesario descender a la historia del pueblo español europeo
cuyos elementos sirvieron para componer el pueblo español americano. Entonces, nuestra historia contendrá tres grandes divisiones. Primero, historia de España en España, es decir, en la península. Segundo, historia de España en América, la etapa de la conquista y la colonización y demás, y de los virreinatos. Tercero, historia de la España americana o independiente, ahí ya la etapa de las naciones independizadas de España. Así, las ideas generales y la ciencia nos traerán un día al seno de nuestra familia, que hemos desconocido y negado, en el calor del pleito doméstico llamado Revolución Americana. Acá Alberdi dice, nuestra familia que hemos desconocido y negado, en el calor del pleito doméstico. Lo ve como un pleito doméstico a las guerras de independencia. No de una nación oprimida contra otra nación colonizadora u opresora o imperialista, sino un conflicto doméstico o lo que después va a decir Ugarte, una guerra civil. Repito, nuestra familia que hemos desconocido y negado, algo que después, más adelante lo vamos a ver, intenta negar él mismo. Nuestra familia que hemos desconocido y negado en el calor del pleito doméstico llamado Revolución Americana. Y acá Alberdi empieza a reivindicar la hispanidad y dice, vendrá en breve el día en que no se oirá decir en español que el español es bárbaro. Ya hemos dicho de nuestra raza todo lo malo posible. Ahora es necesario ver el reverso estrellado del cuadro. Algo que después él mismo y sus compañeros intelectuales de la época se van a encargar de decir, que el español es malo, que habría que hablar otro idioma, que la raza española en sí es negativa y por eso había que cambiarla. Repito, esto después aparece en las bases y es lo que vamos a ver en un ratito. Y sigue Alberdi, hemos alabado ya a los de 1810. Tomemos ahora las cosas de más alto y alabemos a los de 1492, a los que inventaron la mitad del globo terráqueo, la despoblaron de razas bárbaras, especie de maleza humana, dice, para poblarle de la más bella raza de la Europa, de la noble raza española, a los que fundaron un estado en el que por espacio de 3 siglos jamás se puso el sol. Básicamente Alberdi dice, empecemos a reivindicar la etapa del descubrimiento y de la conquista, la etapa virreinal. Pero acá también aparece un fuerte desprecio por lo indígena o por lo indio. Dice, le despoblaron de razas bárbaras, especie de maleza humana. Algo que los hispanistas revisionistas de hoy en día van a decir que es falso, que España no despobló, España no cometió un genocidio, no hubo una limpieza étnica como acá dice Alberdi como si fuera algo bueno. Los hispanistas te van a decir que al contrario, desde Isabel y Fernando lo que se promovía no era la limpieza étnica, sino incluso los matrimonios mixtos, el mestizaje. Era una política de Estado eso. Y sigue Alberdi diciendo que hay que reivindicar a los que fundaron estas 20 naciones que hablan hoy su lengua, que se rigen por sus leyes, que conservan su culto, sus templos, sus poblaciones, sus rutas, sus tribunales, sus impuestos, su sistema militar, su comercio, sus ciudades y edificios monumentales. Todo eso es lo que dejó España en América y que hay que reivindicar, dice Alberdi, por lo menos en esta etapa. No combatamos a la raza española, porque somos ella misma, a su obra, porque es el mundo que habitamos, a su dominación, porque ella abraza toda nuestra existencia, menos una octava parte, a sus antecedentes, porque ellos nos gobiernan todavía. Estudiemos pues a la España para conocernos a nosotros mismos y para conocer bien a la España, estudiémosla en España, es decir, viajando a España, que es lo que estaba haciendo él en ese momento. Ahora, acordate de esta frase, no combatamos a la raza española, porque somos ella misma, dice Alberdi. Ahora, en las bases, que es su obra más conocida, ya dice completamente lo contrario, que nuestra composición étnica, que nuestra raza, una mezcla de indios, negros, españoles y otros aportes inmigratorios, son casi que un impedimento para traer la civilización y el progreso que él pretendía, y que por eso había que cambiarla trayendo aportes de la raza anglosajona. Bueno, ahora vamos a pasar ya a la etapa anglófila de Alberdi, que en 1852 publica las bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina. Y acá vamos a leer un par de pasajes
con respecto a lo español, a la raza o a la composición étnica que él quería reemplazar. Dice: paradojal y utopista es el propósito de realizar las concepciones audaces de Sieyes y las doctrinas puritanas de Massachusetts con nuestros peones y gauchos que apenas aventajan a los indígenas, desprecia a los gauchos y a los indígenas. Y dice más abajo: es utopía, es sueño y paralogismo puro el pensar que nuestra raza hispanoamericana, tal como salió formada de manos de su tenebroso pasado colonial, pueda realizar hoy la república representativa que Francia acaba de ensayar con menos éxito que en su siglo filosófico. Es decir, si queremos una república al estilo francés, tenemos que cambiar la composición racial hispanoamericana, que dejó el horrible, el tenebroso pasado colonial. Pero resulta que en la obra que acabamos de leer él decía: no despreciemos a la raza hispanoamericana, no despreciemos a los que vinieron en 1492. Acá ya notamos un cambio muy fuerte en Alberdi. Y dice: utopía es pensar que podemos realizar la república representativa si no alteramos o modificamos profundamente la masa o pasta de que se compone nuestro pueblo hispanoamericano. Es una utopía si no cambiamos la raza, dice. No son las leyes las que necesitamos cambiar, son los hombres, las cosas. Necesitamos cambiar nuestras gentes incapaces de libertad por otras gentes hábiles para ella, sin abdicar el tipo de nuestra raza original, y mucho menos el señorío del país. O sea, habla acá de reemplazar por otra más capaz de libertad, de riqueza y de progreso. Una cuestión de componente étnico. Y más adelante habla de que se mezclen las mujeres hispanoamericanas con estos inmigrantes anglosajones y dice: y tendréis realizado el cambio de nuestra raza, sin la pérdida del idioma ni del tipo nacional primitivo. Y dice que este cambio gradual y profundo, esta alteración de raza, debe ser obra de nuestras constituciones. Y dice que lo tienen que llevar a cabo en el interés americano. Destruir gradualmente el ascendiente del tipo español en América. Habla textualmente de destruir gradualmente el ascendiente del tipo español en América. Y ya terminamos, pero esto es muy fuerte. Dice: lo que hay, hablando de la gente, lo que hay es poco y malo, poca población y mala encima, dice. Conviene aumentar el número de nuestra población y, lo que es más, cambiar su condición en sentido ventajoso a la causa del progreso. Cambiar su condición en pos del progreso. Con 3 millones de indígenas, cristianos y católicos, no realizaréis la república ciertamente. Acá ataca la cuestión religiosa. Con 3 millones de indígenas, cristianos y católicos, no realizaréis la república ciertamente. Él quería anglosajones y protestantes. Y dice: no la realizaréis tampoco con 4 millones de españoles peninsulares, porque el español puro, es decir, el que vive en España en la península, el español puro es incapaz de realizarla allá o acá. Acá Alberdi ataca no solo a los indios, a los gauchos, a los mestizos, a los negros, sino el español puro que vive en la península es incapaz de realizar la república, el progreso, la riqueza, todo eso que él quería. Y dice: es necesario fomentar en nuestro suelo la población anglosajona. Ella está identificada con el vapor, el comercio y la libertad. Y no será imposible erradicar estas cosas entre nosotros sin la cooperación activa de esta raza de progreso y civilización. Para Alberdi, los españoles eran la barbarie, el atraso, los incapaces, y los anglosajones la riqueza, el progreso y demás. Y no dice esto como una cuestión secundaria o accesoria o que, bueno, uno podría decidir si hacerla o no. No, dice esto es una cuestión esencial, capital, de suma importancia. Esta necesidad, anterior a todas y base de todas, dice. La Constitución debe ser hecha para poblar el suelo solitario del país de nuevos habitantes y alterar y modificar la condición de la población actual. Y termina: todo lo que se separe de este propósito es intempestivo, inconducente. Y este tipo de ideas no solo se quedaron en los libros, en las letras, sino que después se promovió desde el Estado la inmigración europea.
Lo que pasa es que ellos esperaban, promoviéndola, que vinieran ingleses, suizos, alemanes, y vinieron en su mayoría españoles e italianos, que Alberdi, por ejemplo, y Sarmiento despreciaban. Alberdi dice: el español puro prácticamente no es apto para la civilización y el progreso, el español puro el de la península. Y Sarmiento decía básicamente que eran africanos, que la civilización eran los franceses, los ingleses y demás, no los españoles y los italianos. Es decir, incluso esos europeos, españoles e italianos, sufrieron discriminación acá, porque no eran los europeos que ellos querían. Entonces ahí tenemos claramente a los dos Alberdis, el Alberdi de la juventud, el Alberdi hispanista que quiere reivindicar a España, reivindicar la obra de España en América, reivindicar la raza española, que dice que somos una misma familia, y después el Alberdi ultra anglófilo diciendo: los españoles son bárbaros, son incapaces de la república, incapaces del progreso, de la civilización, y tenemos que cambiar la composición étnica como una cuestión capital, de suma importancia, que no es algo secundario, es lo primero que tenemos que hacer y promoverlo desde las constituciones. Y sí, obviamente, uno no se tiene que escandalizar con este tipo de cosas porque eran propias de la época este tipo de planteos, aunque no todos pensaban así. Por ejemplo, Rosas, Artigas, Quiroga, Güemes, no eran personas que pensaban ese tipo de cosas de los indios, de los negros o mucho menos de los españoles. Sí había racismo, sí estaba normalizado, pero no todos lo eran, no todos querían cambiar la composición étnica, no todos pensaban que España fuera el atraso y que los ingleses fueran la civilización. No todos compartían ese pensamiento. Sí te acepto que estaba normalizado el racismo, pero no esa visión de Alberdi. La mayor parte de las clases dirigentes, de los intelectuales, de los militares de Hispanoamérica en esa época eran descendientes de españoles. Obviamente no iban a pensar eso de sí mismos, que son incapaces para el progreso. Y mucho menos el pueblo, los gauchos, los indios, los mestizos, no van a pensar eso de sí mismos. Que además era la mayor parte de la población. Y Alberdi dice: son pocos y encima son malos. Sus costumbres, sus creencias, sus tradiciones, su pasado colonial, todo eso la hace incapaz del progreso y la civilización. Por eso tenemos que traer ese componente extra de afuera. Y precisamente también porque esos caudillos populares no pensaban así del indio, del negro, del gaucho, de las masas populares. Por eso también es que Sarmiento y Alberdi en parte los despreciaban, porque les otorgaban un protagonismo político, una participación política que hasta entonces no habían tenido y según ellos no tenían que tener. Y mientras desde un lado elitista se decía: bueno, son masas despreciables, tenemos que limpiarlos, el otro le otorgaba una participación política, lo integraba en la sociedad. Entonces, si bien era un pensamiento común en la época, no era hegemónico, no todos lo compartían. No hay que confundir ambas cosas. Y que además después hubo toda una reivindicación en los intelectuales y en la literatura, una reivindicación del gaucho. Aparecen, por ejemplo, obras como el Martín Fierro, que reivindican al gaucho, reivindican su papel. Y también hay algo muy curioso, que Alberdi, entre una etapa y la otra, dice: somos España, somos una misma familia, tenemos que empezar a estudiarnos ya en la península, ya en 1492, y después en las bases, ya dice: bueno, tenemos suelo hace 3 siglos, pero solo tenemos patria desde 1810. Es decir, que todo lo que pasó en el virreinato es descartable, eso no somos nosotros, tenemos que dejarlo atrás, tenemos que abandonar la barbarie, el pasado colonial y demás. Por otro lado, me parece excelente y un consejo que tenemos que tomar, que creo que hoy en día ya está bastante normalizado, y es la forma en la que tenemos que estudiar nuestra historia, dice Alberdi. Tenemos que empezar estudiando la historia de España en la península, España en América y después sí, ya como naciones independientes. Porque muchas veces se suele estudiar acá o te lo enseñan de chico, te enseñan la etapa virreinal o la etapa colonial, te la pasan por encima, como si en esos siglos no hubiera pasado nada, pocas cosas importantes, cuando lo que dice Alberdi, por lo menos en su etapa hispanista, es, bueno, ahí se forma nuestra identidad, nuestras costumbres, nuestra lengua, nuestra religión, ahí es cuando se difunde y adquirimos una identidad nacional. Y sin embargo, se la suele pasar rapidísimo y recién empezar a estudiar capaz que a partir de las invasiones inglesas o de 1810. Entonces eso, quería dejar constancia de esta faceta hispanista, si se quiere, de Alberdi, que veo que no se difunde mucho en internet, pero que existió el Alberdi que reivindica la obra de España, dice que somos una misma familia separada políticamente nada más.
plantea como que las independencias son un conflicto doméstico, y está bueno también notar este cambio del Alberdi hispanista al Alberdi anglófilo, que vaya uno a saber también por qué se dio este cambio tan rotundo, tan fuerte en Alberdi. Quizá por la política del momento, de haber identificado a Rosas con lo colonial, con lo hispano y demás, con el gauchaje, con los negros, con los indios, y plantarse o pararse por una cuestión de si Rosas es lo malo, lo otro debe ser lo bueno, y pararse en el lado anglófilo, en el lado absolutamente contrario, o porque sinceramente se dio cuenta o hubo una alteración en sus ideas, por la gente con la que se reunió, por su afiliación a la masonería, no sé, que también nos sirve ver esto para pensar eso, de que por ahí las calificaciones o las etiquetas que le ponemos a determinadas personas, tan tajantes de ubicarlos acá y listo, no son tan así. Por ahí leyéndolos te das cuenta de que, bueno, hay cambios en sus ideas, hay ideas que uno puede tomar a pesar de no coincidir en líneas generales, que no es todo tan lineal de, bueno, este piensa así y está en esta línea histórica, este otro piensa así y está en esta otra, sino que hay un cruce de ideas de las que uno puede nutrirse también. Y después, en una obra posterior también como El crimen de la guerra, vuelve un poco a esta etapa hispanista y dice que después de las naciones individuales se va a venir la etapa del continentalismo, que los continentes se van a ir agrupando de acuerdo a su civilización, su lenguaje, su religión, etc. Y dice que Hispanoamérica, como un bloque entero, va a terminar unificándose o tiene que tender hacia eso. Entonces es muy interesante cómo esta idea quedó como un germen ahí en Alberdi. Pero eso ya es tema para otro video. Ponele me gusta al video, compartilo con una persona a la que creas que le puede interesar, suscríbete al canal y quiero leer tu opinión en los comentarios. Acordate que también podés seguirme en Instagram y en TikTok. En esas redes subo contenido único que por ahí no subo a YouTube, pero estoy seguro de que te va a gustar. Si querés hacer una colaboración única a través de Mercado Pago, si estás en Argentina, podés hacerlo a través del enlace que está en la descripción del video y también en el comentario anclado. Muchas gracias.